Ya, sus imágenes, por favor. Sigo esperando sus imágenes. ¿Por qué no me muestran en qué andanzas andan? Bueno, ayer estábamos viendo los músculos de la cintura escapular, acuérdense, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Ustedes ya saben las inserciones de origen, las inserciones finales, la inervación está inervado, los dos están inervados por el plexo cervical y por el 11º par craneal, ¿no es cierto? El nervio espinal. Entonces, ni el trapecio ni el esternocleidomastoideo están inervados por el plexo braquial, por el plexo cervical, C2, C3 y por el 11º par craneal, para que ustedes puedan darse cuenta bien. Ni el trapecio ni el esternocleidomastoideo están inervados por el plexo braquial, sino por el plexo cervical y el 11º par craneal, que quede claro eso. Bueno, ya a partir de estos otros músculos, por ejemplo, miren, ahí les estoy mostrando el serrato anterior. Si me voy al esquema del plexo braquial, el serrato anterior está inervado por el nervio torácico largo. Y el nervio torácico largo es un nervio que nace de las raíces anteriores que forman el plexo cervical. Ahí ustedes tienen C5, C6, C7, C8 y torácico 1. Miren el plexo torácico largo, realmente es largo, ¿no? Ahí está el nervio torácico largo, diré. Ahí está el nervio torácico largo, ¿sí? Formándose de C4 inclusive, C5, C6, C7, C8. Forma el plexo, el nervio torácico largo, ¿ya? Y este nervio torácico largo va a inervar el músculo serrato anterior. Bueno, también hemos visto el nervio del subclavio y los pectorales. Bueno, el pectoral menor primero, ¿no? El músculo subclavio, perdón, creo que dije nervio, el músculo subclavio, no sé si estoy grabando. ¿Estoy grabando? No, estoy grabando. Está grabando. Les decía, el subclavio, el músculo subclavio y el pectoral menor están inervados por el nervio del subclavio y por los nervios pectorales mediano y lateral. Miren dónde está el subclavio. El subclavio, aquí está el nervio, para el músculo subclavio. Es una rama que viene del tronco, que nace, mejor dicho, del tronco primario superior.
Ahí ustedes pueden ver. ¿Sí? ¿Y dónde están los nervios que son de los pectorales? Aquí está el pectoral medial y aquí está el pectoral lateral. ¿Sí? Estos pectorales son los nervios pectorales que son los que van a inervar los dos músculos pectorales. El nervio pectoral lateral es rama, fíjense, rama del fascículo lateral o tronco secundario lateral, si quieren. Y el nervio pectoral medial es rama del tronco secundario medial o fascículo medial, si quieren. ¿Ok? Entonces vayan ustedes comparando los músculos con su inervación. Bueno, después hemos visto estos elevadores, elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Todos ellos están inervados por el nervio dorsal de la escápula. Miren, el nervio dorsal de la escápula, el nervio dorsal de la escápula lo tienen acá. Es una rama de las raíces anteriores que forman el plexo braquial. Y ahí está el nervio, eh, este nervio que estamos viéndolo, ¿sí? El dorsal de la escápula. Entonces, este dorsal de la escápula está elevando el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, como ustedes están viendo. O sea, ese sería el esquema que deberían hacer. Porque es probable que les hagan alguna pregunta de esa naturaleza. ¿No es así? Luego tenemos los rotadores. El supraescapular que inerva el supraespinoso, y me voy allá, ¿y dónde está el nervio supraescapular? Aquí está. Había sido una rama del tronco primario superior, ya lo sabemos, el supraescapular, ¿no es cierto? Y el infraespinoso está inervado por el nervio subescapular. Aquí está el supraescapular. ¿Dónde estará el nervio subescapular? A ver, búsquenlo. Aquí está, el nervio subescapular. Sí, había sido el nervio subescapular, había sido una rama, miren ustedes, porque había sido una rama que pertenece al fascículo secundario posterior o al tronco secundario posterior o al fascículo posterior, si ustedes quieren, ¿ya? Después volvemos, el supra y el infra. El redondo menor había estado inervado por el nervio axilar. El nervio axilar es una de las ramas terminales del tronco secundario posterior o fascículo posterior. Ahí están bien. ¿Ya? Entonces, ese tipo de esquemas. Y el subescapular está inervado por el nervio subescapular también, que ya hemos hablado de él. ¿Ok? Por el nervio subescapular. Aquí está el nervio subescapular. Miren ustedes, el nervio subescapular es una rama del tronco secundario posterior o fascículo posterior. Y entonces, ese es el esquema que tienen que ustedes ir haciendo de la inervación de cada músculo, ¿no? El deltoides, el gran deltoides, está inervado por el nervio axilar, que es una rama terminal del tronco secundario posterior o fascículo posterior. Miren, el tronco secundario posterior o fascículo posterior termina en dos grandes nervios, ¿no? Uno es el radial y otro es el axilar. Este axilar va a venir a inervar el deltoides. Bueno, ¿qué más hemos ido viendo? El dorsal ancho y el redondo mayor, que están inervados por el nervio tóraco-dorsal, ¿no? El nervio tóraco-dorsal, aquí ustedes tienen el nervio tóraco-dorsal, es una rama del fascículo secundario posterior o tronco secundario posterior o fascículo posterior. El tóraco-dorsal, que inerva estos dos músculos, el redondo mayor y el dorsal ancho. Bueno, ahí ustedes tienen. ¿Y qué más hemos visto? Hemos visto los pectorales, el pectoral mayor, que ya saben, está inervado por el pectoral medial y lateral. Y ya saben dónde está el pectoral medial. Este es el nervio pectoral lateral y este es el nervio pectoral medial. El nervio pectoral lateral es una rama del tronco secundario
del fascículo lateral o tronco secundario lateral, y el fascículo medial es una rama del fascículo medial. Fascículo lateral y fascículo medial. Y entre ambos, miren, hay una asa que se llama el asa de los pectorales, entre el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Listo. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Luego vamos a ver entonces ahora cuáles son los músculos anteriores del brazo. Tengo que prender el aire, me ha hecho frío, me ha hecho calor. Bueno, en la parte anterior del brazo hay tres músculos importantes. ¿Ok? Uno es el coracobraquial, que ustedes lo están viendo aquí, nace en la apófisis coracoides. ¿Sí? Aquí está el coracobraquial. Nace en la apófisis coracoides y se inserta en el húmero. Se inserta en el húmero en la prolongación del tubérculo menor, en la prolongación del troquín. ¿Ok? Más o menos tercio medio del húmero está insertándose el coracobraquial. Sus funciones son anteversión, ¿ya? Aducción y rotación interna. Es un músculo que ayuda en la aducción, en la rotación interna y un poco en la flexión también, ¿ya? El primer músculo, entonces, el coracobraquial, está inervado por el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo es una rama terminal del fascículo secundario lateral. Miren, el fascículo secundario lateral, si ustedes se acuerdan, da el nervio músculo cutáneo y la raíz superior del nervio medial. El nervio músculo cutáneo, no se van a olvidar, el nervio músculo cutáneo es el nervio que irriga los tres músculos anteriores del brazo. ¿Cuáles son los tres músculos anteriores del brazo? Tres músculos anteriores del brazo. Uno es el coracobraquial, ¿ya? No es muy flexor, el coracobraquial es anteversión, aductor y rotador interno, ¿ya? Está inervado por el músculo cutáneo. Es más, el nervio músculo cutáneo lo perfora al coracobraquial. Es muy frecuente en los exámenes preguntar cuál es el músculo que es perforado por el nervio músculo cutáneo. La respuesta es el coracobraquial. O el coracobraquial, el músculo coracobraquial es perforado por qué nervio. La respuesta es el nervio músculo cutáneo, que ya saben ustedes. El músculo cutáneo es una rama, es una de las dos ramas terminales del tronco secundario lateral, como ustedes están viendo en el plexo braquial que les estoy mostrando. ¿Ya? Ese es el primer músculo del brazo. El segundo músculo del brazo es el bíceps, obviamente el bíceps, ¿no? El bíceps que tiene dos porciones, dos cabezas, ¿no? Dos tendones de origen, un tendón largo y un tendón corto. El tendón largo nace en la tuberosidad o tubérculo supraglenoideo. Es un pequeño tubérculo que está encima de la cavidad glenoidea de la escápula. Y entonces rodea a la cabeza del húmero y se acomoda luego ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este canal que hay entre ambos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo menor? Se llama corredera bicipital, ¿no es cierto? Entonces, el tendón largo se va a acomodar en la corredera bicipital, ¿sí? Del húmero, miren ustedes. Y el tendón corto se origina en la apófisis coracoides. Ahí termino diciéndoles los tres músculos que tienen inserción en la apófisis coracoides, que también es pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuáles son hasta ahora? ¿Quién es el capo que me dice? Uno es el tendón corto del bíceps, les estoy mostrando. El segundo es, acabo de decirles, el coracobraquial.
Y el tercero es el pectoral menor. ¿Ok? Esos tres músculos tienen relación con con inserción en la apófisis coracoides. No se olvide. Tendón corto del bíceps, el coracobraquial. ¿Y cuál más les he dicho? El coracobraquial. ¿Y cuál más les he dicho? Ah, y el pectoral menor. ¿Ok? Bueno, miren, los dos tendones, el largo y el corto del bíceps, se van a unir en la parte media del húmero y van a formar un solo tendón de inserción. Que el tendón de inserción, como ustedes están viendo, se va a insertar en la tuberosidad del RA. En la tuberosidad del RA. Este sí que es un flexor. Flexiona el antebrazo sobre el brazo. Flexiona el antebrazo sobre el brazo, pero también es abductor, rotador interno, pero fundamentalmente es flexor, ¿ya? Inervado por el músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo, ahí está el nervio músculo cutáneo, raíz terminal del fascículo secundario o lateral o tronco secundario lateral, ¿ya? Y finalmente está el braquial o braquial anterior también se lo llama, ¿ya? Músculo braquial o braquial anterior que se origina, miren, en la mitad distal de la superficie anterior del húmero. Vean ustedes toda la mancha roja que está en el dibujo, todo esto, mitad inferior o mitad distal, si quieren, del húmero, en toda la parte anterior. Y desde ahí va a ir a insertarse a la tuberosidad del cúbito. Obviamente que también es un flexionador del antebrazo sobre el brazo y está inervado por el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo es una rama terminal del fascículo lateral. ¿Ok? Entonces, como ustedes están viendo, el nervio musculocutáneo es el nervio que inerva los músculos flexores del brazo, es decir, coracobraquial, coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. Estos son los tres músculos que están en relación. Ahí ustedes pueden ver el tendón largo del bíceps que se acomoda en la corredera bicipital, el tendón corto del bíceps que se acomoda, que se inserta en la apófisis coracoides. Los dos músculos se unen, forman esta masa muscular que tenemos en la parte anterior del brazo. No les muestro mi bíceps para que no se asusten. Y se inserta en la tuberosidad del brazo. ¿Ok? Y el braquial anterior, miren, se inserta en la tuberosidad del cúbito. Nace en la parte inferior, parte anterior e inferior del húmero y se inserta en la tuberosidad del cúbito. Muy fácil, muy fácil. ¿Ok? ¿Tienen aquí hasta aquí alguna pregunta? Todo está muy fácil. Doctor, ¿será que por favor puedes repetir los músculos que se insertan en la apófisis coracoide? Ya, coracobraquial, pectoral menor y el tendón corto del bíceps braquial. El músculo coracobraquial, el tendón corto del bíceps braquial y ¿cuál más? Y el coracobraquial. Y el pectoral menor, perdón. Y el pectoral menor, claro. Esos tres músculos. No se olviden, es pregunta de examen. Y lo peor es que en la cátedra, a ver, tenemos cuántos, tenemos Sempetegui es traumatólogo, Pedraza es traumatólogo. Bueno, teníamos antes al doctor García Llamas, dos traumatólogos ahí en la cátedra. El doctor Sosa es ginecólogo, el doctor Aguilar y el doctor Dorado son cirujanos. Y creo que el jefe de carrera que es nuevo es anestesiólogo. Pero a los traumatólogos les encanta preguntar esto. A mí no tanto porque personalmente y en la profesión no utilizo huesos ni músculos, ¿no? Solo es mi conocimiento que tengo de la anatomía. Tríceps. El tríceps tiene tres cabezas, ¿no? Tres tendones. El tendón largo del tríceps está en la parte posterior del brazo, ustedes saben. El tendón largo del tríceps
se va a insertar en la tuberosidad infraglenoidea. Ahí ustedes están viendo. O tubérculo infraglenoideo también se llama. ¿Ok? Ese es el tendón largo del tríceps. Después tiene una cabeza medial y una cabeza lateral. Miren, en la figura están viendo claramente la cabeza medial y la cabeza lateral. Basto medial, basto lateral también lo llamábamos antes. Ahora le llaman cabeza lateral y cabeza medial. ¿Ya? ¿Dónde se origina la cabeza medial? Superficie posterior del húmero, distal al surco, al canal de torsión, mejor dicho. En la superficie posterior del húmero, en la cabeza medial, ¿sí? Distal al canal de torsión, ¿ya? Y la cabeza lateral, superficie posterior del húmero, proximal al canal de torsión. O sea, miren, entre ambos está el canal de torsión. Por encima del canal de torsión se inserta el vasto lateral y por debajo del canal de torsión se inserta el vasto medial o cabeza lateral, cabeza medial, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, aquí la clave es el canal de torsión. ¿Quién pasa por el canal de torsión? A propósito, ya saben. ¿Quién pasa por el canal de torsión? ¿El nervio radial? Sí, ¿quién más? Y la arteria humeral profunda. Muy bien. El nervio radial y la arteria. Eso es pregunta de examen. Eso es pregunta de examen. Nervio radial y arteria humeral profunda. ¿Sí? Y entonces, encima del canal de torsión, la cabeza lateral. Debajo del canal de torsión, la cabeza medial. En la cara, en la parte posterior del lomo. ¿Ya? Las tres cabezas se están uniendo y se están insertando en el, ¿qué se llama esto de aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué se llama esto? Esto de aquí de la tibia, ¿qué se llama? Esto donde están apoyando sus codos en este momento. Olecrán. Olecranon, olecranon. Las tres cabezas del tríceps se insertan en el olecranon. Miren. En este momento ustedes, yo también estoy apoyando mis brazos sobre el olecranon. ¿Ya? Entonces el tríceps se acomoda sobre el olecranon. Hay otro pequeño músculo que los anatomistas lo consideran como un músculo posterior del brazo. Es un pequeño músculo. Obviamente el tríceps, me olvidé decirles, la función del tríceps es extender. Extendemos el antebrazo sobre el brazo. ¿Ya? Y está inervado por el poderoso radial. ¿Dónde está el nervio radial? Miren, una de las ramas terminales del fascículo posterior o tronco secundario posterior es el nervio radial y el nervio axilar. El nervio radial es muy importante, changos, es muy importante porque inerva los músculos posteriores del brazo, del antebrazo y los músculos laterales del antebrazo. Es súper importante el nervio radial. Y ya estamos viendo aquí que el nervio radial va a inervar el tríceps, ¿ok? Hemos visto que el nervio axilar está inervando el deltoides. O sea, son dos nervios importantes estos nervios del plexo braquial del fascículo posterior. No se van a olvidar. Y hay otro pequeño músculo, es el anconio, que nace en el epicóndilo lateral del húmero. Ahí ustedes están viendo. Y se inserta también en el olecranon. Es un pequeño músculo oblicuo, ¿sí? Que ayuda también en la extensión y extensor de la cápsula del codo, de la articulación del codo. Se llama el anconio. También está inervado por el nervio radial. El poderoso nervio radial, así lo llamo, ¿sí? Entonces, el nervio radial, no se van a olvidar, el nervio radial inerva los músculos posteriores del brazo, los músculos posteriores del antebrazo, excepto uno que es el cubital posterior. Pero después inerva casi todingos, ¿ok? No tienen que olvidarse eso. El poderoso nervio radial es una rama terminal del tronco secundario posterior.
¿Listo? Ese es el tríceps y el anconio, entonces. Dos músculos muy importantes. Ahí tienen el tríceps, su cabeza larga, su tendón largo, tuberosidad o tubérculo infraglenoideo. ¿Quién se inserta en el tubérculo supraglenoideo? Díganme. El tendón largo del bíceps. Eso. La cavidad glenoidea tiene dos tubérculos, un supraglenoideo encima de la cavidad, un supraglenoideo y un infraglenoideo. En el supraglenoideo se inserta el tendón largo del bíceps. En el infraglenoideo, el tendón largo del tríceps. O sea, no tienen que olvidarse. No tienen que olvidarse. ¿Ya? Y no se olviden también de la cabeza lateral y la cabeza medial, que se insertan uno, de la cabeza lateral, por encima del canal de torsión y el otro, el de la cabeza medial, por debajo del canal de torsión. También se los llama vasto lateral, vasto medial, o si quieren vasto externo, vasto interno. Así están en los libros. Y su inserción terminal o final es en el olecranon. Lo mismo que el anconio. ¿Ya? Listo, con eso hemos terminado el brazo. Uy, uy, uy. Hemos entonces avanzado los músculos de la cintura escapular, los músculos del hombro y ahora los músculos del brazo. Miércoles. Ya sabrán de memoria, ¿no? Bueno, y luego viene el antebrazo. El antebrazo, pues algunos libros los dividen en 3 planos. Este lo divide en 2 planos, ¿ok? En un plano superficial y en un plano profundo, ¿ok? Miren que la mayor parte de estos músculos están inervados por el nervio mediano, el poderoso nervio mediano. Aquí está el nervio mediano, que se origina por la unión de una de las ramas del fascículo lateral. Esta es la rama superior del nervio mediano y esta es la rama superior del fascículo medial. Fascículo lateral y fascículo medial están formando el nervio mediano. Ahí ustedes tienen. El fascículo lateral da 2 nervios terminales, o tronco secundario lateral. Da 2 ramos terminales. Uno es el músculo cutáneo, ya lo hemos visto, este inerva los músculos anteriores del brazo, y esta es la raíz superior del mediano, ¿ya? El fascículo secundario medial, o tronco secundario medial, da 2 raíces. Una raíz para el mediano, la raíz inferior del mediano, y el nervio cubital, tremendo nervio también. Pero el mediano, el mediano es capo, es muy capo porque va a inervar los músculos de la parte anterior, la mayor parte de los músculos de la parte anterior del antebrazo, no todos, la mayor parte. ¿Ok? ¿Por qué se llaman estos fascículos lateral, medial y posterior? ¿Por qué se llaman? Al medio de estos 3 fascículos, ¿quién está? Arteria axilar. La arteria axilar, perfecto. La coqueta, ¿no es cierto? Que se pone al medio de los 3 pobres fascículos que le están tendiendo la alfombra, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos los músculos, ¿dónde estoy? Ahí están los músculos anteriores del antebrazo, ¿ya? ¿Cuáles son? Uno de ellos, los superficiales, se llaman también epitrocleares o epicondilios mediales. Este libro le llama epicóndilo medial a la epitróclea, ¿ok? Está bien dicho. Si dicen músculos epitrocleares, está bien dicho. Si dicen músculos epicondilios mediales, está bien dicho también. Entonces, este grupo que les voy a mostrar son músculos que se originan en su mayor parte
en su mayor parte en el epicóndilo medial, llamado también epitróclea porque está encima de la tróclea del húmero. El primer músculo es el pronador redondo. El pronador redondo, ¿ya? Nace en el epicóndilo medial del húmero y nace en la apófisis coronoides del cúbito. El pronador redondo, ¿ya? Y se inserta en la cara lateral del radio, ¿sí? En tercio superior, cara lateral del radio. Nace en el epicóndilo medial o epitróclea y en la apófisis coronoides del cúbito y se inserta en la cara lateral del radio, tercio proximal. Y este es un músculo muy importante porque tiene la función de, además de flexionar el antebrazo, es un pronador. Prona, es decir, lleva la palma de la mano hacia abajo. Prona, ¿ya? Como ya les he dicho, está inervado por el nervio mediano. Por eso se llama pronador redondo. Prona, lleva la palma de la mano hacia abajo, no se olviden. El segundo músculo es el número 2 en la figura, es el superficial de los dedos. Pero este es el músculo que no solo se origina, en la epitróclea o epicóndilo medial. También se origina en la apófisis coronoides y un poco en el radio. Miren, ahí tienen incluso una parte de él, se está originando en el radio. O sea, el flexor superficial de los dedos se origina en la epitróclea o epicóndilo medial, ¿ya? En la apófisis coronoides del cúbito y un poco en el radio, en el tercio superior del radio, ¿ya? Y desde ahí, el flexor superficial de los dedos va a venir con sus tendones a insertarse en las falanges medias, en las caras laterales de las falanges medias, 2, 3, 4 y 5, de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. Este es el índice, este es el medio, el anular y el meñique. Miren, el tendón viene y se inserta en la parte lateral, de esta falange, de la falange media, ¿ya? Estos tendones, cada uno de ellos hacen una especie de canal, fíjense, le hacen un canal al flexor profundo de los dedos, ya les voy a mostrar. Este se inserta entonces les decía, el flexor superficial de los dedos, ¿no? Se inserta en las falanges medias, de los dedos, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Dónde nace? Nace en la epitróclea, apófisis coronoides del cúbito y un poco en el radio, el tercio superior del radio, parte anterior. Está inervado por el nervio mediano. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Flexiona las falanges medias sobre las falanges proximales sobre la mano. Ayuda, es un flexionador de la mano. ¿Ya? El flexor superficial. O sea, hasta ahora hemos visto dos epicondilios mediales o epitrocleares. Uno es el pronador redondo y otro es el flexor superficial de los dedos. El tercer músculo se llama flexor cubital del carpo. Flexor cubital del carpo, que en los libros antiguos le llaman palmar mayor, el flexor cubital del carpo, o flexor radial del carpo, flexor radial del carpo, le llaman también palmar mayor. ¿Ok? No se van a olvidar. Ya. El flexor radial del carpo se llama también palmar mayor. Ahí lo están viendo, flexor radial del carpo. ¿Dónde nace el flexor radial del carpo? En el epicóndilo medial o epitrócleo, ¿ya? Y se inserta, el flexor radial del carpo, se inserta en la base del metacarpiano, del segundo metacarpiano, ¿sí? En la base del segundo metacarpiano y a veces en el tercer metacarpiano más. ¿Ok? Es un flexionador de la muñeca.
Este se llama flexor radial del carpo. Antes se lo conocía como palmar mayor, ¿ya? El cuarto músculo es el flexor cubital del carpo. Bueno, este flexor radial del carpo también está inervado por el nervio mediano. Flexor radial del carpo o palmar mayor, olviden. El cuarto músculo es el flexor cubital del carpo, o llamado también cubital anterior. En los libros anteriores se llama también cubital anterior. Nace en el epicóndilo medial también, o epitróclea, y viene a insertarse a la base del segundo metacarpiano, ¿sí? Y a veces en el tercer metacarpiano más, ¿ok? El cubital anterior, o flexor cubital del carpo, es un músculo que flexiona la muñeca y nos la lleva hacia adentro, es un aductor de la muñeca, ¿ya? Este es la excepción de los músculos anteriores, porque este músculo, el cubital anterior o flexor cubital, está inervado por el nervio cubital. Acuérdense el nervio cubital. ¿Dónde está el nervio cubital? Aquí está. Es una de las ramas terminales del fascículo secundario medial o tronco secundario medial. Ahí está, el nervio cubital. La mayor parte de estos músculos están inervados por el mediano, excepto el flexor cubital del carpo o cubital anterior, que está inervado por el nervio cubital. No se olvide. ¿Ya? Y el último músculo, el número 5, se llama palmar largo. O sea, el palmar mayor y el palmar largo se llamaba palmar menor también antes, ¿ya? Palmar mayor y palmar menor lo llamábamos antes. Ahora se llama palmar largo. Se origina también en la epitróclea o epicóndilo medial y viene a insertarse en la aponeurosis palmar. Hay una aponeurosis ahí, por eso se llama palmar largo, ¿ya? Aponeurosis palmar es un músculo que ayuda a la flexión de la muñeca. Está inervado por el nervio mediano. Estos son los 5 músculos superficiales o epitrocleares, o si quieren, epicondilios mediales, ¿ya? Que se originan en la epitróclea la mayor parte de ellos, o casi todos ellos. El pronador redondo se origina en la epitróclea, un poco también en la apófisis coronoides del cúbito. El flexor superficial se origina en la epitróclea, en la apófisis coronoides y también en la parte anterior del radio. El flexor radial del carpo. ¿Qué les decía que se llama el flexor radial del carpo? Les decía que se llamaba palmar mayor, ¿sí? También se origina en el epicóndilo medial. El palmar largo también se origina en el epicóndilo medial o epitróclea. Y el flexor superficial de los dedos, ¿sí? También les hablé de ellos, ¿ya? Estos 5 músculos son epicondilios, son superficiales, y los profundos son estos. El flexor profundo de los dedos, el número 1, el flexor largo del pulgar, el número 2, y el pronador cuadrado. Claro, estos son profundos, pero no son epicondilios, ya no tiene nada que ver con el epicóndilo mediano, como ustedes están viendo. El flexor profundo de los dedos se origina en el tercio inferior, los 2 tercios inferiores del cúbito y membrana interósea. ¿Verdad? Ustedes saben que entre el radio y el cúbito hay una membrana que se llama interósea. Entonces, el flexor profundo se origina en el tercio inferior del cúbito, parte anterior, y membrana interósea, y desde ahí, sus tendones van a ir a las falanges distales, a la cara palmar de las falanges distales, 2, 3, 4 y 5. Estos tendones del flexor profundo pasan por el canalito que hacen el flexor superficial. Miren, el flexor superficial les decía que se inserta en la cara lateral de las falanges medias, ¿no es cierto? Y hacen una especie de túnel
al flexor profundo, que viene a insertarse a la falange distal, de los dedos 2, 3, 4 y 5. Cara palmar, obviamente, estamos hablando de la parte anterior. Y entonces con el flexor profundo más de los dedos, hacemos esto, miren, la flexión de la falange distal sobre la falange media, sobre la falange proximal, y así, formamos el puño, ¿ok? Gracias al flexor profundo de los dedos. El flexor largo del pulgar, allá, y bueno, ¿cómo está inervado? Les cuento que los dos tendones externos o laterales están inervados por el mediano y los dos tendones internos por el nervio cubital. El flexor profundo de los dedos tiene 4 tendones. Los externos están inervados por el mediano, los internos están inervados por el nervio cubital. No se olviden. El flexor largo del pulgar, como ustedes están viendo, están haciendo en el radio, en la parte inferior del radio, cara anterior, y membrana interosa, ¿ya? Y se inserta en la cara palmar de la falange distal del pulgar. Obviamente que este tiene la función de flexionar y abducir el pulgar, ¿sí? Flexionar y abducir el pulgar, flexor largo del pulgar. Y el otro es el pronador cuadrado, que ayuda al pronador redondo a pronar, pues a llevar la palma de la mano hacia abajo, la pronación. El pronador cuadrado, miren, desde la parte distal del radio a la parte distal del cúbito. ¿Sí? Miren ustedes. Está inervado por el mediano. Ayuda en la pronación. Y ahí ustedes tienen, este es el pronador redondo, ¿sí? Este es el flexor radial del carpo, muy importante, palmar mayor también se llama. Luego tenemos este les decía flexor radial del carpo, ¿no? Luego está el flexor superficial de los dedos, el flexor cubital del carpo, el palmar largo o palmar menor se llamaba antes, ¿sí? Estos son los músculos superficiales. Y los profundos, pues están en la parte más profunda, ¿no? El flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Un poco complicado, pero no es mucho si ustedes hacen el ejercicio. Si ustedes hacen el ejercicio y se hacen sus mapitas conceptuales. Ahora, la otra cosa que les quiero decir, no esperen a estudiar faltando 2 días, 3 días para el examen. Cagaron. No van a aprender. No esperen eso. Tienen que estar empezando. Hoy han llevado esto, pues escúchenme, si quieren, escuchen al Coscarelli, escuchen al otro doctor, lean el libro, pues vean el Prometheus, hagan su pequeño esquema, así van a aprender. O sea, tienen que escuchar los videos, tienen que escuchar la clase, tienen que ver el Prometheus, tienen que leer el Rubiel, tienen que hacer su esquema. Esa es la única manera de que se les entre tanta información. Es mucha información, changos. Es mucha información. Por eso es que si leemos una vez y pretendemos acordarnos de aprender leyendo 1 o 2 veces, estamos jodidos. Estamos jodidos. No se aprende anatomía. ¿Dónde están sus caras? La anatomía se aprende escuchando, viendo, leyendo, haciendo sus mapas conceptuales. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Es mucha información. ¿Cuántos músculos hemos aprendido en 2 días? Cintura escapular, hombro, los músculos anteriores del brazo, el músculo posterior del brazo. Ahora, los músculos anteriores del antebrazo. ¿Qué le pasa a este médico? Tan jodido. Nos da tantos músculos y quiere que aprendamos en 2 días. Qué jodido este doctor. Bueno, pero eso, se la vida. Así es la vida. Tienen que estudiar. Y ya se acerca el paseo. Ustedes ya saben. Chusmas, ¿por qué me ocultan sus caras? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y dónde estaban yendo tan temprano? ¿Tienen práctica temprano? Que estaba leyendo en el WhatsApp que tenemos que ir al anfiteatro, a la práctica. ¿Qué pasa? ¿Tienen alguna práctica temprano hoy día? ¿Por qué estaban yendo? La del H2 es a la 1, doctor. Pero no, temprano el H2 no hay.
no sé de otro H1 o H3, no sé si es mi edad. Ok. Doctor, lo que pasa es que están reponiendo una clase perdida que teníamos que pasar el jueves, del grupo F1 y otro grupo más. Bien. Bueno, ese es un problema, ¿no? Hay que evitar esas cosas porque luego se cruzan con la clase teórica, entiendo que tienen que movilizarse hacia la carrera, pues seguro tienen que estar en el micro, caminando, escuchando, no es lo más conveniente, ¿no? Recording Habría stopped. que evitar esos problemas también. Necesitan tranquilidad. Imagínense si estuviéramos en el curso, ¿no? Tendrían la mayor tranquilidad posible, estuvieran sentados y yo al frente explicándoles todo y ustedes concentrados. Pero si alguien está yendo en el micro, caminando, en taxi, en truck, en fin, entiendo, no pierde la concentración. No es bueno eso. Bueno, un gusto verlos, nos vemos Doctor, mañana. Dime. doctor, disculpe una preguntita. Lo que pasa es que ayer estaba viendo el tema de los músculos y entre el músculo pectoral mayor y el deltoide se crea un triángulo que es el deltopectoral, Sí, pero no encontré los límites y no sé si está bien, pero yo los puse. ¿Será que se los puedo leer a para ver, corroborar? léelo, por favor. Ya, el límite posterior, borde anterior del deltoide, Claro, límite anterior, borde de la porción clavicular del músculo pectoral mayor ya. y límite superior, una parte del tercio medio de la clavícula. Ya, está bien. Pero la pregunta que te hago es, ¿qué pasa por el canal deltopectoral? La vena cefálica Eso, y una rama de la arteria deltoide del, de la toracoacromial. ya, ok. Lo importante del canal deltopectoral es saber qué pasa por ese canal. La vena cefálica me has dicho, ¿no es cierto? Sí, y listo, eso es todo. O sea, no, en el examen no somos tampoco tan malvados, tan ogros para decir, denos los límites. Hay dos, en la parte posterior hay dos pequeños orificios, o tres creo, el triángulo de Avelino Gutiérrez, eso sí que tienen que aprenderlos. Hay tres triángulos en la parte posterior. Seguramente les voy a dar en algún momento de la clase y hay que aprender los elementos que pasan por él. El doctor Aguilar ama esas preguntas. Seguro que el doctor Aguilar va a preguntar en el parcial esas preguntas. ¿Qué pasan por el triángulo de Avelino Gutiérrez? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué elementos pasan? En fin, en la parte posterior están esos triángulos. Así que vayan leyendo, aprendiéndolos y conociendo qué elementos pasan. Y yo les voy a mostrar en algún momento de la clase. ¿Ya? Gracias, doctor. Ok. Chao chicos, nos vemos mañana.